¿Qué tal, chicos? Hoy estoy con Fran, libre financieramente desde hace unos años, una persona profesional, ingeniero de caminos, que ha estado trabajando fuera de España y creo que es un buen ejemplo para que la gente sepa, bueno, cómo lograr la libertad financiera, consejos que nos puede dar y además me alegra comunicaros que va a ser nuestro responsable en la zona de Murcia para conseguir oportunidades de inversión. ¿Cómo estamos? Muy buena, Sergio. Encantado de recibirte aquí en Murcia. Muy bien. Tenía ganas de hacerte la entrevista, primero porque has conseguido grandes cosas siendo joven y también un poco para que explicaras a la gente pues, bueno, consejos de alguien que sí que ha conseguido la libertad financiera real, ¿no? Como muchas veces se dice que tengo la libertad financiera pero no la tengo, y un poco que bueno, muestres un poco tu sabiduría a la comunidad y también expliques un poquito, veremos un poco sobre Murcia, porque aquí has creado tú tu patrimonio, y un poco que nos des tu opinión y tu visión de todo esto. ¿Te Perfecto, parece? muy bien, vamos con ello. Pues nada, primero cada uno tiene un catalizador o un momento clave en su vida. Para ti, ¿cuál fue ese momento que dijiste voy a empezar a invertir en inmuebles? Yo empecé a darme cuenta que quería ser inversor ya de pequeño, de cuando era un chaval, pues con mi padre pues ya invertía en bolsa. Me acuerdo de pequeño en el verano buscando el teletexto, si de las acciones telefónicas bajaba o subía. Y es cuando yo me da cuenta de que ya empecé a plantar esa semillita de inversión, ¿no? Y ya de no querer tener dinero en el banco. Y ya fue cuando ya empecé a acumular ciertos ahorros y cuando dije, bueno, empecé a invertir en bolsa y demás, pero la semillita de bienes raíces la tengo, me di cuenta cuando era estudiante, cuando vivía en Valencia, en Blasco Ibáñez, en esa zona, que me pasé varios años estudiando en la Universidad de Valencia. Como yo y mi grupo de amigos alquilábamos la vivienda en la que estábamos al casero y ahí me di cuenta que aparte que los caseros que me tocaron en Valencia no es que fueron muy buenos, porque pues no nos presentaban buenos muebles, no cuidaban la casa, no respondían adecuadamente. Yo dije, pues yo como casero lo puedo hacer mucho mejor, aparte que los números cuadraban mucho, ¿no? Entonces ahí ya fue, creo, cuando era estudiante, cuando dije, yo esto mismo lo quiero hacer, pero mejor. ¿Te acuerdas de cuál fue tu primera compra y cuánto capital propio aportaste? Sí, me acuerdo perfectamente. La primera inversión pues fue una inversión en una casa que dije, bueno, si esto no funciona, lo de ser casero, no me siento cómodo siendo inversor, pues la casa para mí o la puedo vender y tal. Entonces por eso fue una vivienda de un coste un poco más elevado de lo que suele ser normal en una primera vivienda, que a día de hoy, ya como han subido los precios, tampoco parece tanto. Pero bueno, fue en 110.000 euros y al final puse un 80% me financió el banco. Al final me prestó unos 85.000 o algo así. Yo acabé poniendo 20.000 más 10.000 de gastos, 30 más la reforma que se la hice bien, que eso fue una cosa que también aprendí, sí. No invertí tanto quizá en hacer una reforma integral de primera. Al final me gasté unos 45.000 euros, yo creo, de primera inversión para mi primera vivienda. Sí. Claro, porque entiendo que tú trabajando fuera, pues los salarios europeos siempre pueden ser más altos, ¿no? Y tú eras consciente de que tenías como una oportunidad de arbitraje, ¿no? Oye, pues trabajo fuera, intento ser agresivo en el ahorro y así puedo invertir cuanto antes en España, que Exacto. Mucha gente lo hace, es una gran oportunidad. Exacto. Y luego también probando porque en su momento también probé pues eso, invertir en bolsa y demás, y veía que tampoco eso era para mí. Lo estás mirando si las acciones subían, si bajaban, pendiente del mercado. Eran cosas que no dependían de mí, si las acciones de X compañía americana subían o bajaban, yo no tenía ningún control sobre eso. En cambio, claro, sobre una vivienda que yo compraba, yo lo podía reformar a mi gusto, yo podía intervenir en crear valor a esa vivienda. Y eso también me hacía sentir mucho más cómodo con esta inversión. Perfecto. En cuanto a tu estrategia o los criterios para seleccionar los inmuebles, ¿has elegido todos los inmuebles de forma muy similar, con un criterio similar o has intentado variar un poco? Como empecé invirtiendo para estudiantes, como yo cuando era estudiante... Replicarlo desde la otra parte, ¿no? Replicarlo desde... Voy a mejorar el casero que nunca tuve, ¿no? Voy a ser ese casero que nunca tuve. Y desde esa perspectiva, claro, yo tenía claro qué necesidad tiene un inquilino estudiante. Y un estudiante, pues yo era estudiante 3-4 años antes en esa época. Y ya pues yo que quería pues tener a mis compañeros cerca, en un barrio donde estuviésemos más o menos, un barrio estudiantil, donde yo tenía que ir a la universidad muy a menudo, pues a una distancia que esté andando o en transporte público, una zona donde pues pueda tomarme una copa o una cerveza con mis amigos sin tener que coger un coche. Entonces, sí. Claro, al final eso ya te dibujaba una serie de criterios para cuáles invertir. Y en Murcia, pues al final eso delimitaba una zona. También como estudiante, pues yo al final me iba con mi grupo de amigos y queríamos en el salón pues, ver juntos la tele, una película, el fútbol, y ya pues también
pues al final te va indicando un piso de 3-4 habitaciones, con muebles modernos, con un salón donde puedes compartir vivencias con tu compañero y al final pues... todo lo que uno habría querido. Claro, ¿no? lo que yo hubiese querido como estudiante, pues lo mismo buscaba para invertir. Luego, en cuanto a Murcia, que también siendo ahora pues el responsable de esta zona para Invernomics, la gente querrá saber, ¿por qué Murcia es un buen mercado y en qué zonas te centraste tú para tus inversiones? Sí, la verdad que tuve suerte en nacer en una ciudad que a nivel de inversión inmobiliaria, pues tanto las estadísticas que salen en Fotocasa, en Idealista, en todos los índices, como una ciudad bastante rentable. Entonces, y una ciudad en la que yo me sentía cómodo y conocía muy bien, como la palma de mi mano. Al final crecí aquí y toda mi familia está aquí. Entonces, en ese sentido, como al final iba un poco enfocado los primeros viviendas a estudiantes, pues los barrios principales para invertir en estudiantes en Murcia pues eran Santa Eulalia, Santa María de Gracia, Vista Alegre. Si categorizamos las zonas 1, 2, 3 y 4, ¿cómo se categorizan? Son zonas 2, son zonas que no son prime, que no son las zonas más caras, pero sí son zonas en las cuales los estudiantes o la gente joven trabajadora quiere vivir ahí y se consigue una rentabilidad, ya sea de forma habitacional o de forma estudiantil, bastante buena, bastante buenos números, y luego sobre todo que se revalorizan mucho esos inmuebles. Al estar en zona 2 son zonas con mucha demanda. Entonces pues esas son las zonas a nivel para invertir en Murcia, las zonas 2. Esos barrios que he mencionado antes, las zonas donde yo me he enfocado un poco más. No solamente a estudiantes, luego ya cuando vas creciendo como inversor, también encuentras a lo mejor estudios, apartamentos pequeños para profesores, para gente joven que quiera tener su primera vivienda para empezar a trabajar ahí. ¿Rango de rentabilidad algo en Murcia que sería entre 7 y 9,5 a lo mejor, en función de la tipología? Sí, las rentabilidades brutas que marcan en Idealista y Fotocasa en estos portales inmobiliarios están en torno al 8% bruta, ¿vale? Luego ya la neta, sabes que va cambiando un poco en función de si hay ascensor, gastos de comunidad y demás, ¿no? Sí. Entonces aquí sí, en general son de 7 al 9,5, son un poco las rentabilidades que se manejan tanto en Murcia Centro para ese tipo de concepto para estudiantes o jóvenes trabajadores habitacional, o en las afueras de Murcia. En cuanto a la financiación, al final como inversores estamos comprando inmuebles generalmente apalancados. Tú en tu caso, ¿qué estrategia has seguido? ¿Contado, apalancado? Un poco en líneas generales, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo empezaste y cómo lo haces ahora? En la inversión inmobiliaria está claro que se diferencia del resto de inversiones en el apalancamiento. Eso lo hemos escuchado varias veces y habéis visto varios vídeos de Sergio, lo mencionamos muchas veces, y es que es verdad, es una de las cualidades principales que tiene la inversión inmobiliaria. Y yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas por ejemplo, el Banco Santander, ¿no? Si tú le pides dinero al Banco Santander para invertir en acciones del Banco Santander, no te lo presta. Pero sin embargo, para comprar inmuebles sí. Entonces está claro que creen más en la inversión inmobiliaria que sus mismas acciones, no el mismo banco. Sí. Entonces en ese sentido desde luego el apalancamiento ha sido clave. Y para aquellos inversores que empiezan, antes que obviamente viene muy bien ver vídeos y tener una idea que yo no tuve cuando yo fui a ciegas cuando empecé, ¿no? Pero no tanto enfocarse en cómo buscar la oportunidad perfecta, sino también enfocarse en tener un perfil crediticio bueno para poder apalancarte y para poder tener como aliado al banco. Porque al final esto es un negocio, tú, Sergio, o cualquier inversor que haya empezado, que con el apalancamiento crece mucho mejor y mucho más rápido. Y al principio cuesta, porque obviamente no tienes un pasado para decir, mira, es que tengo tantos inmuebles y funcionan de esta forma. Yeah. Entonces, es la cuestión de reunirte con varios bancos y sobre todo saber la necesidad que tiene el banco también. Hemos visto antes de que para encontrar inmuebles, que te he dicho, de criterios que buscamos son qué criterios que busca el inquilino. Pues aquí es lo mismo, para el banco, qué objetivos tiene el banco. Claro. Entonces, entender las necesidades del banco, cómo funcionan y al final saber que va a ser tu aliado en este proceso. Entonces, pues al final me he apoyado mucho en ello, hablando con diferentes bancos hasta encontrar la mejor financiación con ellos. ¿Errores?
que te vengan a la cabeza o cosas que habrías hecho distintas en el camino? La verdad que cuando hablamos de errores, luego te das cuenta, cuando has cometido ese error, es más un aprendizaje que un error, ¿no? Sí, Pues sí. siempre se dice eso, pero es que es verdad. Yo, por ejemplo, puedo decir como error lo que he mencionado antes, que la primera vivienda, ¿qué te he dicho? Que puse capital propio unos 45.000 euros. De más, ¿no? A lo mejor. A lo mejor, claro, luego, comparado con las inversiones que he hecho a posteriori, donde he puesto bastante menos de 45.000 euros, pues lo puedo ver con perspectiva como un error. Sí, pero sí. luego también es una vivienda que se ha revalorizado más, que tengo más capital, más patrimonio ahí, y tampoco lo ves necesariamente como un error, ¿no? Entonces, bueno, si nos enfocamos puramente en los números, sí, quizás es eso, un error que comenté al principio, no invertir en viviendas de más de 140, 150.000 euros, que sería un poco el equivalente ahora, enfocarme en viviendas de menos capital y no hacer tampoco una reforma como si fuese de vídeo. O sea, hacer una reforma un poquito más pues enfocadas al alquiler, porque al final... Al inquilino objetivo también. Exacto. Tiene que ir todo alineado. Exacto. Sí. Entonces, quizá un poco eso sería el error que sí que cometí y que más he aprendido de él. Vale. ¿Y imagínate que hay un Fran, que seguramente hay un Fran viéndonos ahora, que está en Europa, que está trabajando igual, yo que sé, una multinacional o lo que sea, y está como tú a ciegas? Imagínate que este es el primer vídeo que ves de inversión inmobiliaria. ¿Qué 3 consejos le podrías dar rápidos? En plan de, estas 3 cosas las tienes que saber y las tienes que entender lo antes posible. El consejo que le daría sería de que estar fuera. Creo que tiene que ser uno o dos perfiles. Si eres el perfil como era yo, que es algo que me gusta este mundo inmobiliario, yo tenía la posibilidad de venir muy a menudo a España, cada 2 meses venía y me pasaba cuando es que venía viendo viviendas, también me apoyaba en familiares, mi madre por ejemplo me ayudaba también a ver viviendas. Entonces pues yo creo que ese sería un consejo desde fuera, incluso aunque estés aquí en España, ¿no? Pero ir visitando muchos inmuebles, probando. Porque luego la gente dice, ¿cómo encuentras esos inmuebles en 70, 80.000 euros? Pues es que no es más que otra cosa que probando. Cierto es, Invernomics existe porque esto se ha vuelto cada vez más complicado, hay más competencia. Es que ahora iba a acabar ahí. O sea, por eso te quiero decir que una opción es, o estás muy metido en esto y lanzas muchas ofertas y demás, porque la gente dice, ¿cómo has encontrado un mueble de 70.000? Pero, y digo, ¿cuántas ofertas has lanzado? Y me dicen, no veo ninguna. Digo, claro, es que el precio que te aparece en el portal inmobiliario es el precio, no es el precio nunca de venta. El más alto que puedes, claro, entonces puedes comprar. Tirar ofertas, visitar viviendas y demás. Y esa gente que sí es proactiva, sí que al final sabemos que acaban encontrando viviendas, todos los que son proactivos. La sigue, la persigue. Entonces, como consejo que le daría a alguien que fuera es, o es una persona muy activa y ella misma se decide a involucrarse mucho en esto y visitar muchos inmuebles y lanzar ofertas hasta que encuentre con esas viviendas que se sienta cómodo como inversor. O la segunda opción, que no había antes, tanto cuando empezamos nosotros, delegar en gente que sepa de esto y que se dedique a esto. Entonces, como puede ser Invernomics, como Personal Shopper, que ayudan a inversores que no tienen esos contactos, que no tienen ese conocimiento, como yo no tuve en su momento, o el tiempo para hacerlo, en crecer con ellos. Entonces sería un poco esos consejos, ¿no? Cuando compras una vivienda, aunque la delegues, tú vas a figurar en la escritura como propietario. Y en el contrato de alquiler también vas a ser el propietario, aunque luego lo delegues a un tercero. Entonces, saber que si te sientes cómodo en ese nuevo rol que tú asumes al ser un inversor inmobiliario, que eres responsable de una vivienda. Exacto. Entonces, también que hay gente que luego, como dices, que se lanzan porque lo ven, se fijan mucho en la rentabilidad de los números, sí. pero luego no se sienten cómodos con esa responsabilidad que tienen. Entonces, pues también ese consejo de asumir un poco esa responsabilidad. Muy bien, y yo por eso muchas veces el primer inmueble recomiendo que a la gente que es más insegura que no vaya por los inmuebles más rentables, porque puede pasar que quieras un inmueble más rentable, pero luego compres un inmueble, me lo imagino, 50.000 euros, y no quieres que ningún inquilino, por ejemplo, sea de fuera. Pues hay muchos inquilinos en España que son de fuera, son trabajadores con contrato y tal, pero son de fuera. Entonces, quiero decir que todo tiene su precio también, ¿no? Y que tienes que saber qué tipo de inmueble compras y ajustarlo un poco a cómo te ves de preparado. O sea, que hay muchas cosas, se podría hacer una conversación larguísima sobre las particularidades y los detalles que existen. En cuanto a la administración y el mantenimiento de los inmuebles, ¿tú particularmente cómo lo gestionas?
Pues mira, yo particularmente lo empecé gestionando yo. Yo, como te he comentado, yo quise ser ese casero que nunca tuve, entonces yo me sentía cómodo como casero y motivado como casero. Entonces pues empecé gestionándolo yo. Luego también a nivel profesional como ingeniero pues también me dedico al mantenimiento y a la mejora de infraestructura, y también pues, si se corrompe una caldera, si hay que lidiar con una humedad o una fuga, pues obviamente también conozco un poco lo que hay que hacer, ¿no? Pero aún así, eso, tenía conocimiento técnico, pero además quería ser ese casero y me sentía cómodo con esa responsabilidad, entonces empecé gestionándolo yo. Y luego ya cuando ya vas teniendo cada vez más inmuebles, sí que es verdad que adquieres un nuevo rol, un nuevo trabajo, sin darte cuenta, que es el gestor de inmuebles. Donde pues tiene sus cosas buenas, pero también es un tiempo que dejas de dedicarle a otras cosas. Entonces es ahí cuando, como gestor inmobiliario, ya empecé a darme cuenta de que llega un número de inmuebles en el cual me gustaría también que me ayudase otra gente. Entonces ya empecé a delegarlo. Pero sí que creo que es muy importante que, si, a no ser que no te guste nada de esto o quieres completamente delegarlo porque el inmueble lo tienes muy lejos y demás, pero empezar con esa figura de casero para entender lo que es el oficio de casero, que al final es un nuevo trabajo. Lo que implica. Y lo que implica, saber que, pues, empatizar con el inquilino, saber que hay cosas que tienes que ceder también de vez en cuando, que no es todo beneficio y que todo tiene que pagar el inquilino, entender un poco ese rol, y luego ya, cuando tú ya conoces el oficio, pues ya lo puedas delegar a un tercero, y si ese tercero a lo mejor se equivoca o ves que algo lo va a hacer mal, pues tú ya lo puedes corregir porque ya que si tienes el conocimiento de casero. Correcto, me parece un buen consejo. Y por último, ¿qué planes tienes en el futuro próximo dentro del sector inmobiliario? Algo que me gusta mucho es ayudar a otros inversores, a poder, ahorradores como he sido yo, a poder crear su patrimonio en el sector inmobiliario también, y sobre todo también a sacar más inmuebles, a proporcionar más viviendas, a ayudar a más gente a que puedan vivir en sitios dignos, porque al final nosotros, tanto en Invernomis como inversores, hacemos esa doble función social, ¿no? Un poco lo que no hace el Estado de comprar viviendas, hacer viviendas sociales y proporcionar viviendas a la gente, nosotros sí que lo hacemos. Y viviendas que a lo mejor pues están paradas mucho tiempo, son de banco, necesitan reformas. Necesitan reformas, y está claro que hay una clara falta de oferta. Entonces nosotros ayudamos a aportar al patrimonio inmobiliario, al parque inmobiliario de más casas, dignas, en un buen estado, y además ayudar luego por otra parte a esos ahorradores inversores, que las cuales la inflación va comiendo sus ahorros día tras día, a poder invertirlo en algo que se sientan llenos, que se sientan cómodos y que se sientan contentos de que no lo están perdiendo. Entonces un poco esa doble función. Totalmente cierto. Y nada, la gente a partir de septiembre ya sabe que Fran va a ser nuestro embajador de la zona de Murcia, que es un mercado muy bueno, una ciudad muy importante. Lo que es en Murcia Centro, sí que es verdad que cada vez es más difícil adquirir un inmueble con esos números rentables que se adquirían hace 5 o 6 años, sí. Pero sí que es verdad que alrededor de Murcia, son urbanizaciones o pedanías más residenciales, sí que podemos seguir obteniendo una rentabilidad muy buena y hacer esa ayuda que hemos dicho antes que se puede seguir haciendo a la comunidad. Pues nada, perfecto. Muchísimas gracias. Creo que has aportado mucho valor en este vídeo y nada, aquí estaremos abriendo el mercado en Murcia y ojalá podamos ofrecer a los inversores grandes cosas por aquí. Un abrazo a todos. Gracias. Chao.